Durante años, guardé silencio mientras mi esposa se atribuía el mérito de mi invento. Tu único logro fue casarte conmigo. Pero cuando intentó humillarme públicamente y robarme mis patentes para una compra de $1.000 millones, puse un límite. No tienes asiento en esta mesa. Nunca lo tuviste. Claire me pidió que trajera los documentos de transferencia. Esta noche, he terminado de cargar con un peso muerto. Ese capítulo está cerrado. No perteneces a esta sala. Quizás quieras reconsiderarlo. Todavía necesitas mi firma. Nada de lo que hay aquí te pertenece. La gala se construyó en torno a un acuerdo de $1.000 millones, y yo entré llevando el único documento que lo hacía real. Mi nombre no estaba en el programa. No había estado en ningún lugar con el nombre Harrington durante años. Cuando Evelyn me arrancó la insignia de la chaqueta y ordenó que me sacaran, no dudó. No le dijo nada a la sala. Nada allí me pertenecía. Ella lo creía. Lo que ninguna de las dos se había detenido a preguntar era ¿qué firma faltaba todavía en cada página de ese escenario? ¿Qué sucede cuando el hombre al que echas es el único sin el cual el acuerdo no puede sobrevivir? Si historias como esta te impactan, considera suscribirte. Hay mucho más de dónde vino esto. Y no querrás perderte lo que viene a continuación. Había entrado en ese salón de baile llevando una carpeta que nunca tuve la intención de abrir en público. 12 años de trabajo reducidos a una pila de documentos de transferencia que otra persona había redactado, otra persona había programado, y otra persona había decidido que yo simplemente firmaría sin cuestionar. Los candelabros arrojaban una luz dorada sobre 300 personas que no tenían idea de que el acuerdo que habían venido a celebrar tenía un problema crítico. Ese problema era yo. Y estaba de pie cerca de la entrada de servicio porque Evelyn Harrington había movido mi tarjeta de identificación a una mesa que no miraba hacia el escenario. No me opuse. Encontré la mesa, puse la carpeta junto a mi vaso de agua y observé cómo la sala se llenaba de gente que conocía el nombre de Claire pero no el mío. Eso había sido cierto durante mucho tiempo, el tiempo suficiente como para que ya no me sorprendiera. Lo que yo había construido, lo que había pasado años de mi vida desarrollando en un laboratorio que la mayoría de estas personas nunca visitaría. Se había convertido en la base de una empresa cuya historia de éxito de alguna manera comenzaba y terminaba con una mujer que nunca había mirado a través de un microscopio en su carrera. Claire era buena en muchas cosas. La ingeniería biomédica no estaba entre ellas. Illis comenzó como un problema en el que no podía dejar de pensar. Había una brecha en la tecnología de diagnóstico de emergencia, una ventana de tiempo entre la llegada de un paciente y la capacidad de un médico para identificar ciertas complicaciones en cascada. Y la gente moría en esa ventana. Pasé 4 años desarrollando un sistema de detección que podría cerrar esa brecha, realizando prueba tras prueba en un espacio de laboratorio alquilado que costaba más que mi alquiler. Para cuando presenté la primera patente, no me quedaba nada en ahorros y tenía un prototipo que funcionaba de maneras que todavía encontraba notables. Lo que no tenía era capital o conexiones, y llevar una tecnología médica al mercado sin ninguno de los dos es casi imposible. Claire y yo nos conocimos cuando la tinta de esas primeras patentes aún estaba fresca. No estaba buscando un inversor cuando me enamoré de ella. Esa distinción me importaba entonces y todavía me importa. Ella entendió lo que estaba construyendo antes de que la mayoría de la gente pudiera seguir la explicación. Y fue ella quien sugirió por primera vez que Harrington Biotech, la empresa médica en apuros de su familia, podría ser el vehículo adecuado para llevar Illis al mundo. Parecía razonable. Confié en ella. Nos casamos al año siguiente y licencié las 8 patentes fundamentales a Harrington Biotech bajo un acuerdo de tiempo limitado que mantenía la propiedad con el Lawson Research Trust. Una entidad que había establecido específicamente para proteger la propiedad intelectual que había pasado mi vida adulta creando. Lo que sucedió durante la década siguiente no fue complicado. Harrington Biotech dejó de tener problemas. Illis pasó de prototipo a producto comercial con licencia. La compañía se expandió a 3 mercados regionales y Claire se convirtió en el tipo de CEO cuyo nombre aparecía en los perfiles de la industria junto a palabras como visionaria e impulsada. Evelyn Harrington, que nunca me había aceptado, se convirtió en la presidenta de la junta de una empresa a la que de repente valía la pena prestarle atención.
Mi nombre aparecía en la documentación original de la licencia y en ningún otro lugar. En las ceremonias de premiación, Clare agradecía a la Junta. En las presentaciones para inversores, agradecía a su equipo. En la versión de la historia de origen de Harrington Biotech que circulaba en la prensa, hubo un momento de liderazgo inspirado hace unos 5 años en el que Clare supuestamente había transformado la dirección estratégica de la empresa. La tecnología que hizo posible la transformación no tenía un inventor en esa versión. Simplemente estaba allí. Me había dicho a mí mismo que no importaba. Todavía estaba en el laboratorio. Todavía estaba trabajando en extensiones de IGIS, todavía presentando patentes a través del fideicomiso, todavía haciendo el trabajo que siempre me había importado más que el crédito. Clare ocasionalmente me presentaba en eventos como alguien que había hecho algunas investigaciones para la empresa en los primeros días, y yo me quedaba a su lado sin decir nada porque corregirla en público se sentía como una traición. Todavía no había entendido que el silencio que guardaba no estaba protegiendo nuestro matrimonio. Estaba financiando su versión de los hechos. La gala fue idea de Evelyn. $1.000 millones era la cifra que Orion Medical Systems había ofrecido por la adquisición total de Harrington Biotech, y la familia Harrington quería anunciarlo con el tipo de espectáculo que consolidaría el legado de Clare antes de que se secara la tinta. El equipo legal de Orion había aceptado asistir. Habría cámaras, periodistas, miembros de la Junta y suficiente champán para llenar una piscina. Lo que Evelyn no había anticipado, o había anticipado y descartado, era que el equipo de adquisiciones de Orion había realizado una revisión exhaustiva de la propiedad intelectual subyacente y había descubierto que el acuerdo de licencia de Harrington Biotech sobre las 8 patentes principales de IGIS era de tiempo limitado y revocable. Las patentes en sí estaban dentro del Lawson Research Trust. El acuerdo requería mi firma para transferirlas y Orion se lo había dejado claro a los abogados de Clare semanas antes de la gala. Esa era la razón por la que me habían enviado una invitación formal. Esa era la razón por la que tenía la carpeta. Lo que no sabía al entrar era que Clare ya había decidido cómo terminaría la noche, y no tenía nada que ver con los documentos que llevaba. Encontró el micrófono justo después de las 9, cuando la sala se había calmado y las copas de champán se habían llenado por segunda vez. La observé desde mi mesa cerca del pasillo de servicio mientras agradecía a los miembros de la Junta por su nombre, agradecía al equipo legal, agradecía a los inversores que habían creído en el potencial de Harrington Biotech. No me agradeció a mí. Lo esperaba. Lo que no esperaba era lo que vino después, que llegó sin previo aviso y con una precisión que me dijo que había sido ensayado. Clare se quitó el anillo del dedo y lo sostuvo en alto, y la sala se quedó en silencio de la manera en que las salas lo hacen cuando sienten que algo está a punto de suceder que nadie olvidará. Anunció que después de que se completara el acuerdo, comenzaría un nuevo capítulo. Dijo que había pasado años cargando con alguien que no tenía ambición, ni carrera propia, y ninguna contribución significativa a la vida que habían construido juntos. Dijo que había terminado. 300 personas se giraron para encontrarme entre la multitud, y yo ya estaba de pie. Me moví hacia el escenario, no porque quisiera discutir con ella frente a las cámaras, sino porque quería saber si entendía lo que estaba haciendo. Evelyn me interceptó antes de que llegara al primer escalón. Se acercó y me arrancó la insignia de VIP de la solapa con 2 dedos, de la misma manera que quitarías algo que no pertenece allí. Tenía una copa de champán en la otra mano y la derramó sobre la carpeta que sostenía sin apartar la mirada. Luego me dijo, con una voz lo suficientemente alta como para que la gente más cercana a nosotros la oyera, que ya no tenía ninguna conexión con la familia Harrington y que la seguridad me acompañaría a la salida. Los 2 hombres con chaquetas negras comenzaron a moverse hacia mí desde lados opuestos de la sala. Miré el champán extendiéndose por la carpeta, empapando la primera página de un documento que Clare necesitaba que yo firmara. Y algo dentro de mí se quedó muy quieto. No la quietud del shock, sino la que llega cuando algo que has estado esperando entender finalmente se vuelve claro. Fue el CEO de Orion quien detuvo todo. Se levantó de la mesa principal y habló lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera preguntar si alguien presente entendía a quién acababa de ordenar Evelyn que sacaran del edificio. Su nombre era Richard Calewa, y no era un hombre acostumbrado a ver cómo los tratos se desmoronaban por errores evitables.
El líder de su equipo legal se levantó a su lado y confirmó a la sala que las 8 patentes subyacentes a la tecnología IGIS estaban registradas a nombre del Lawson Research Trust y que el único firmante autorizado del fideicomiso estaba de pie frente al pasillo de servicio con champán en su carpeta. La expresión de Clare no se derrumbó. Cambió, lo cual fue más revelador. Ella sabía que las patentes no eran suyas. Sabía que eran mías. Lo que no había planeado era que Richard Calloway hiciera público ese hecho antes de que sus abogados tuvieran tiempo de manejar la narrativa. Abrí la carpeta. El documento superior estaba mojado pero legible. Lo miré por un momento y luego miré a Clare en el escenario y le pregunté directamente si así era como quería manejar 12 años. Ella no respondió. Evelyn me dijo que firmara primero y manejara los asuntos familiares en privado, su voz con el tono particular de alguien a quien la persona a la que se dirige nunca le ha dicho que no. Richard Calloway anunció que sin el consentimiento del titular de la patente, la participación de Orion en la adquisición quedaba suspendida a la espera de una resolución. El acuerdo de $1.000 millones se detuvo en esa sala frente a cada persona que la familia Harrington había reunido para presenciar su triunfo. Miré la pila de documentos. Había llegado esa noche con la genuina intención de firmarlos. Incluso después de años de ver desaparecer mi nombre de la historia de mi propio trabajo. Incluso después de 100 pequeños momentos en los que Clare había elegido su imagen por encima de mi realidad, todavía había estado dispuesto a hacer esto por ella. Esa era la versión de mí que había entrado por la puerta principal. La versión que estaba de pie al borde de ese escenario estaba leyendo la situación de manera diferente. Lo que sostenía en esa carpeta era aquello hacia lo que habían estado construyendo todo el tiempo. La gala, el anuncio, el anillo arrancado de su dedo frente a las cámaras, nada de eso fue impulsivo. Clare había querido la transferencia firmada antes de que pudiera comenzar cualquier conversación sobre el divorcio. Evelyn había querido lo mismo. La secuencia había sido deliberada, y la deliberación de la misma era lo que no podía superar. No solo me habían humillado. Habían programado la humillación para que llegara en el momento en que negarme a firmar me haría parecer un hombre que se venga de una mujer que lo había herido. Cerré la carpeta. Richard Calloway no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. El trato estaba suspendido y la sala estaba observando y Clare estaba de pie en un escenario sosteniendo su propio anillo sin nada más que anunciar. Me puse la carpeta debajo del brazo y caminé hacia la salida en mis propios términos, pasando junto al equipo de seguridad que había venido a sacarme, pasando junto a las mesas de los inversores que habían volado para una celebración que ya no se llevaría a cabo. Pasando junto a 300 personas que comenzaban a entender que a la historia que les habían contado sobre Harrington Biotech le faltaba una pieza significativa. No sabía esa noche todo lo que estaba a punto de descubrir. No sabía cuánto tiempo había estado en marcha el plan o que descubriría cuando finalmente mirara los documentos de la manera en que una persona mira algo que debería haber examinado años antes. Todo lo que sabía al salir de esa gala con una carpeta empapada en champán y mi nombre todavía adjunto a 8 patentes que un acuerdo de $1.000 millones no podía cerrar sin él era que la elección que acababa de tomar no era el final de nada. Fue el primer momento en que actué como alguien que entendía lo que mi silencio había valido para ellos. Clare vino a buscarme 2 días después de la gala. No en la casa que habíamos compartido, que yo ya había desocupado silenciosamente, sino en la oficina de investigación que mantenía en un edificio que la mayoría de la gente no sabía que estaba asociado conmigo. Tenía la dirección porque siempre la había tenido, lo que me dijo que había estado decidiendo si usarla durante un tiempo antes de hacerlo. Se sentó frente a mí con la compostura de alguien que había ensayado la conversación y me dijo que lo que había dicho en ese escenario era una decisión personal, separada de los negocios, y que yo estaba confundiendo las dos cosas porque estaba herido. La dejé terminar. Argumentó que el anuncio en la gala y los documentos de transferencia eran asuntos no relacionados, que uno era sobre nuestro matrimonio y el otro sobre un acuerdo tecnológico que tenía consecuencias significativas para cientos de empleados y pacientes que dependían del sistema IGIS. Dijo que necesitaba que separara mis emociones de mis obligaciones profesionales. La cualidad particular de lo que estaba pidiendo no pareció registrarse en ella, que había utilizado un evento de negocios para terminar públicamente nuestro matrimonio y ahora me pedía que no permitiera que las dos cosas se influyeran mutuamente. Le dije que necesitaría tiempo para revisar la documentación antes de tomar cualquier decisión. Se fue sin la firma que había venido a buscar.
Evelyn se movió más rápido que Clare. En una semana, sus abogados enviaron una carta describiendo lo que sucedería si continuaba reteniendo mi firma. Harrington Biotech presentaría una demanda alegando que Illis se había desarrollado utilizando los recursos de laboratorio, el equipo y el personal de la empresa, y por lo tanto, la propiedad intelectual pertenecía a la firma. Más allá de la amenaza legal, la carta dejaba claras otras cosas. Mi reputación en los círculos de investigación no sobreviviría al litigio que estaban preparados para montar. Los empleados perderían sus puestos. Los pacientes que actualmente utilizan los sistemas de diagnóstico Illis se enfrentarían a una interrupción de la atención si la adquisición colapsaba y Harrington entraba en inestabilidad financiera. El encuadre fue cuidadoso y completo, diseñado para hacer que negarse se sintiera como un acto de crueldad en lugar de autopreservación. Lo que siguió a esa carta fue una campaña mediática que no había anticipado en su velocidad ni en su coordinación. Apareció un perfil en una publicación de negocios que describía el crecimiento de una década de Harrington Biotech como resultado del liderazgo de Clare y la visión estratégica de Evelyn. Mi nombre no estaba en el artículo. A los pocos días de eso, Clare concedió una entrevista en la que describió el matrimonio con el tipo de tristeza medida que se lee como credibilidad. Dijo que había pasado años tratando de proteger a un esposo que se había vuelto cada vez más inestable y controlador, un hombre que había luchado con la brecha entre su potencial inicial y su incapacidad para construir algo duradero por su cuenta. No dijo mi nombre directamente. No necesitaba hacerlo. Las secciones de comentarios se llenaron con las respuestas predecibles. Un hombre cuya esposa lo había dejado estaba tomando como rehén a una empresa. Un investigador fracasado estaba tratando de reescribir la historia por orgullo herido. Varias personas que habían estado en la gala escribieron sobre cómo me había negado a firmar documentos que habrían salvado cientos de empleos sin mencionar que esos mismos documentos habían sido rociados con champán por mi suegra 2 minutos antes. El vídeo editado de la noche circuló en varias plataformas. Me mostraba cerrando la carpeta y la suspensión del trato que siguió. La parte en la que Evelyn me arrancaba la insignia de la chaqueta y Clare anunciaba por un micrófono que había terminado de cargar con un peso muerto había sido eliminada por completo. Observé cómo se construía la narrativa y entendí algo que debería haber entendido antes. Esto no había comenzado en la gala. La gala había sido un mecanismo de entrega, no un punto de origen. Comencé a revisar la correspondencia legal que había acumulado a lo largo de los años, buscando cosas que había recibido y archivado sin leer con atención porque había confiado en que Clare estaba manejando el lado de la empresa de nuestro acuerdo de buena fe. Lo que encontré en esos archivos me llevó la mayor parte de una semana a procesarlo. 3 meses antes de la gala, Clare había contratado a un abogado externo para una serie de investigaciones que no tenían nada que ver con la adquisición de Orión. Las cartas de contratación describían 4 objetivos de investigación distintos. Cómo transferir la propiedad de una patente de un fideicomiso independiente a una entidad corporativa. Cómo reestructurar un acuerdo de licencia para eliminar al licenciante original. Cómo establecer que la propiedad intelectual se había desarrollado utilizando recursos de la empresa en lugar de forma independiente, y cómo limitar la reclamación de un cónyuge sobre los activos en previsión de un proceso de divorcio. Las fechas de esos documentos eran anteriores a la oferta de Orión por varias semanas. El plan no había sido reactivo. Se había construido con antelación, y el acuerdo con Orión había sido la fecha límite que impulsaba el cronograma. El correo electrónico fue la pieza que aclaró todo. Lo encontré en una cadena reenviada que se había incluido accidentalmente en una producción de documentos del equipo legal de Clare, un error de producción que sus abogados intentaron recuperar más tarde, pero no pudieron porque ya lo había leído. En el correo electrónico, Evelyn le decía a Clare que la firma debía obtenerse antes de cualquier anuncio público del divorcio. La respuesta de Clare fueron 4 palabras que leí varias veces para asegurarme de que las entendía correctamente. Ella había escrito que yo firmaría porque siempre me sacrificaba por ella cuando importaba. No estaba describiendo una esperanza. Estaba describiendo un patrón que había estudiado y que tenía la intención de usar una última vez. Esto no era un matrimonio que se había distanciado. Era una transacción que se había estado ejecutando en paralelo al matrimonio todo el tiempo, y yo había sido la única parte que no conocía los términos. Contraté a mi propio abogado, un hombre llamado Douglas Mercer, que había construido su práctica en litigios de propiedad intelectual y que no subestimaba de lo que era capaz la familia Harrington cuando los recursos estaban disponibles para ellos.
Douglas me dijo que la situación era difícil pero no perdida y que lo más importante era establecer una cronología documentada del trabajo de desarrollo original que era anterior a cualquier participación de Harrington Biotech. Sabía que esa cronología existía. Había guardado todo de esos primeros años en un archivo de almacenamiento mantenido por una instalación de laboratorio independiente. Registros con marca de tiempo a los que nadie más tenía acceso y que nunca había necesitado presentar hasta ahora. Antes de que pudiera moverme en esa dirección, Harrington Biotech presentó su demanda. La demanda alegaba que Aegis se había desarrollado sustancialmente utilizando las instalaciones de la empresa y que un documento firmado por mí 6 años antes había transferido la propiedad de la propiedad intelectual a la firma. Nunca había firmado tal documento. Le dije a Douglas eso claramente, y él me creyó, pero creerme y probarlo eran problemas diferentes en un tribunal. Evelyn presentó el documento en la primera audiencia procesal. Parecía mi firma. Los expertos en caligrafía que Douglas contrató dijeron que había sido transferida de otro documento, una conclusión que llevó tiempo formalizar, tiempo que el tribunal no estaba dispuesto a esperar. La orden temporal se dictó antes de que se completara el análisis forense. El tribunal congeló mi autoridad de licencia, me prohibió transferir las patentes a terceros y permitió que Harrington Biotech continuara operando bajo la licencia existente mientras se resolvía la disputa de propiedad. El equipo de Richard Calewa en Orion notificó a Douglas que no estaban preparados para mantener la adquisición abierta indefinidamente y que habían comenzado conversaciones preliminares con otra firma. El trato que nunca había estado completamente dispuesto a firmar ahora, en la práctica, se había ido, y yo era a quien la prensa financiera describía como el que lo había destruido. Un ex colega llamado Philip Hartman era la persona en la que más había confiado. Philip había estado en el laboratorio conmigo durante el periodo de desarrollo original, había sido coautor de las primeras notas de investigación y había visto el prototipo en cada etapa antes de que se convirtiera en el sistema que Harrington Biotech finalmente licenció. Había aceptado proporcionar documentación que respaldara mi versión de la cronología. Luego, los abogados de Evelyn le enviaron una carta alegando que su participación constituiría un incumplimiento de un acuerdo de no divulgación que había firmado como contratista de Harrington. Un acuerdo que los propios abogados de Philip le dijeron que probablemente no se mantendría en los tribunales, pero que le costaría más luchar de lo que valía la participación para él personalmente. Philip se retiró. Me llamó para explicarme y le dije que lo entendía porque lo entendía, incluso cuando la retirada eliminó al testigo más directo que tenía del periodo que más importaba. Varios empleados de Harrington Biotech se pusieron en contacto durante este periodo. No de ninguna manera organizada, sino individualmente. Investigadores y gerentes de proyecto y personal administrativo que no tenían nada que ver con las decisiones que Clare y Evelyn habían tomado. Vinieron a mí porque estaban asustados y porque la versión de los hechos a la que tenían acceso era la que el equipo de comunicaciones de Clare había construido. Sabían que un trato se había derrumbado. Sabían que sus trabajos eran inciertos. No sabían por qué, y en ausencia de ese conocimiento, creyeron lo que les habían dicho, que había antepuesto mis quejas personales a las personas que dependían de la empresa. No podía contarles todo. Les dije que su situación no era lo que parecía y que estaba trabajando para resolverla, lo cual era cierto e insuficiente. La audiencia preliminar fue el punto más bajo. El abogado principal de Clare presentó actas de la Junta, registros financieros, documentación de investigación interna y una cronología que describía a Aegis como una tecnología originada en la empresa, mejorada y comercializada a través de la inversión de Harrington. El argumento era técnicamente sofisticado y selectivamente preciso. Era cierto que la empresa había invertido en la comercialización, cierto que su capital había llevado la tecnología al mercado, cierto que su personal había refinado elementos del producto implementado. Lo que excluía por completo era el periodo anterior a todo eso, los años en un laboratorio alquilado por mi cuenta, financiando las 8 patentes presentadas a mi nombre antes de que Harrington Biotech tuviera alguna participación. El documento de transferencia falsificado se encontraba en el centro de su caso como un muro de carga. El videoclip de la gala, la versión editada, se reprodujo durante la audiencia. Me vi a mí mismo cerrar la carpeta en la pantalla y entendí cómo se leía a alguien que no había estado en la sala. El juez emitió conclusiones de que Harrington Biotech había demostrado una base suficiente para proceder con la disputa de propiedad. Las restricciones temporales sobre mis derechos permanecieron en vigor. Esa noche,
volví a revisar todo lo que tenía, las confirmaciones de acceso al archivo, los registros originales de presentación de patentes, la correspondencia que había guardado de los primeros años de desarrollo, y volví a revisar la cadena de correos electrónicos que ya había leído. Pero esta vez, miré el hilo completo. 3 mensajes antes en la cadena, Evelyn había adjuntado un escaneo del documento de transferencia y le había preguntado a Clare si había algún riesgo de que yo reconociera la firma como fraudulenta antes de que concluyera el litigio. Clare había respondido que el documento aguantaría lo suficiente. Había visto el documento de transferencia falsificado. Lo había revisado. Le había dicho a su madre que cumpliría su propósito. Había pasado años aceptando los costos silenciosos de nuestro matrimonio, el borrado de mi nombre, la disminución, la forma en que mis contribuciones se habían vuelto invisibles gradualmente. Lo que nunca me había permitido examinar con claridad era que la persona al otro lado de ese acuerdo nunca había perdido una noche de sueño por lo que me costaba. Clare había mirado un documento falsificado diseñado para despojarme de todo lo que había construido, y su única pregunta había sido si duraría lo suficiente como para ser útil. Esa fue la respuesta a una pregunta que no sabía qué estaba haciendo. Y una vez que la tuve, supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. La reunión se llamó una oportunidad final. Ese fue el lenguaje que Douglas recibió en el aviso formal, una última sesión programada para resolver la disputa de patentes antes de que todas las partes se comprometieran a un litigio prolongado. La sala albergaba a 12 personas. Los miembros de la Junta de Harrington, 2 representantes del equipo de adquisiciones de Orion, el principal acreedor que poseía la mayor parte de la deuda pendiente de Harrington Biotech y los abogados de ambas partes. Clare se sentó en el extremo más alejado de la mesa. Evelyn se había posicionado junto al presidente de la Junta. Llegué con Douglas y tomé el asiento directamente frente a Clare por primera vez desde la gala. El abogado principal de Clare abrió con la propuesta de acuerdo. Los términos habían sido escritos en un lenguaje diseñado para sonar como una concesión. Yo transferiría las 8 patentes a Harrington Biotech. A cambio, recibiría un acuerdo financiero lo suficientemente grande como para que la mayoría de las personas en mi posición hubieran considerado la conversación terminada. Las demandas serían retiradas. Clare emitiría una declaración pública reconociendo que había contribuido significativamente al desarrollo temprano de la tecnología IGIS. Los empleados de Harrington Biotech conservarían sus puestos. La adquisición podría potencialmente reactivarse con Orion y todos seguirían adelante. Clare me observó mientras el abogado leía los términos en voz alta y su expresión tenía la cualidad particular de alguien que ha decidido que este resultado es inevitable y está esperando que la otra persona llegue a la misma conclusión. Escuché todo. Douglas me había aconsejado que escuchara la propuesta completa antes de responder, y seguí ese consejo, aunque la cifra financiera no fue lo que me hizo dudar. Lo que me hizo dudar fue una carpeta separada, una que había pasado 3 noches revisando antes de esta reunión, material que no tenía nada que ver con la propiedad de la patente y todo que ver con por qué Evelyn había tenido una urgencia tan sostenida con respecto al cronograma. 6 semanas antes de la gala, un contratista de revisión de seguridad había presentado un informe a la División de Supervisión Técnica de Harrington Biotech señalando un error de calibración en la versión comercial del sistema de diagnóstico IGIS. El error era específico y grave bajo un conjunto particular de variables del paciente. La ventana de detección que el sistema estaba diseñado para cerrar podría en su lugar producir un falso negativo, el resultado exacto que la tecnología había sido construida para prevenir. El contratista había presentado el informe. Una segunda revisión interna había confirmado el hallazgo 2 semanas después. Una tercera evaluación encargada por alguien de la división técnica que había escalado la preocupación había llegado a la misma conclusión. 3 documentos separados que describían el mismo defecto en un producto que los hospitales de 3 mercados regionales estaban utilizando activamente. Los 3 habían sido marcados como recibidos por el equipo de cumplimiento de Harrington Biotech. Ninguno había sido revelado a Orion durante el proceso de diligencia debida de la adquisición. Había encontrado referencias a los informes en un conjunto de comunicaciones internas producidas durante el descubrimiento del litigio, enterradas en una carpeta de correspondencia rutinaria que parecía diseñada para pasar desapercibida. Había sido necesario un especialista que Douglas contrató para identificar lo que faltaba en el paquete de divulgación oficial, no los informes en sí, que el equipo de Harrington no había producido, sino las referencias a ellos en otros documentos, lo que creaba una brecha rastreable.
La urgencia de Evelyn sobre el cronograma de la transacción no era simplemente codicia, o no solo codicia. Ella sabía que los informes de seguridad existían y había entendido que cuanto más se extendiera el proceso de adquisición, mayor sería la probabilidad de que el equipo técnico de Orión los encontrara de forma independiente. El acuerdo de $1.000 millones tenía que cerrarse antes de que el defecto se hiciera público, y yo era el último obstáculo entre ese resultado y los pacientes que continuarían usando un sistema con un error de diagnóstico sin resolver. Le dije a Douglas antes de la reunión que no firmaría. Él había revisado el material de seguridad y estuvo de acuerdo en que la situación había ido más allá de una disputa de patentes. Cuando el abogado de Clare terminó de presentar los términos del acuerdo, Douglas se puso de pie y se dirigió a la sala. Describió los 3 informes de seguridad. Describió la brecha en el paquete de divulgación. Declaró claramente que su cliente se había dado cuenta de una grave preocupación técnica en el producto comercial Aegis que no había sido comunicada a Orión ni a los miembros de la Junta actualmente sentados en la mesa y que firmar cualquier transferencia de patente bajo estas circunstancias constituiría la participación de su cliente en la ocultación de esa información a las instituciones médicas que dependen de la tecnología. La sala cambió. El representante de Orión abrió su carpeta por primera vez. Lo que sucedió a continuación tomó el resto de la mañana. Douglas había arreglado que Philip Hartman apareciera, y Philip entró durante el receso que siguió. Había tomado una decisión que su propio abogado finalmente había apoyado, que el acuerdo de no divulgación que Harrington había utilizado para silenciarlo no se extendía a cubrir el fraude activo o la ocultación de seguridad. Philip trajo consigo un disco duro que contenía los archivos originales del laboratorio del periodo de desarrollo, archivos con marca de tiempo, esquemas de prototipos, registros de pruebas. Notas de laboratorio escritas a mano que había fotografiado y almacenado digitalmente como práctica personal, y una secuencia de correos electrónicos entre él y yo de los años anteriores a que Harrington Biotech tuviera alguna participación. Los archivos más antiguos eran anteriores al acuerdo de licencia de la empresa por 4 años. Las referencias de presentación de patentes más antiguas en esos archivos eran anteriores por 3. Un miembro de la Junta llamado Warren Oldry, que se había unido a la Junta de Harrington 5 años después de que se firmara el acuerdo de licencia original, solicitó una oportunidad para hablar. Warren había pasado esos años observando cómo se tomaban las decisiones desde adentro, y había comenzado a llevar sus propios registros cuando la presión en torno a la transacción de Orión se volvió difícil de ignorar. Describió una sesión de la Junta de 4 meses antes en la que Evelyn había comunicado a cualquier miembro con reservas sobre la venta que su participación continua en la Junta dependía de su apoyo a la transacción. Lo había documentado en ese momento porque lo había encontrado inusual y no había sabido hasta ahora que la presión tenía una razón específica detrás. El representante de Orión solicitó un receso propio. Cuando la sala se volvió a reunir, informó a las partes reunidas que Orion Medical Systems retiraba por completo su oferta de adquisición. Fue preciso sobre la razón. Orión no se retiraba porque yo me había negado a firmar. Orión se retiraba porque Harrington Biotech había llevado a cabo un proceso de diligencia debida materialmente fraudulento al ocultar deficiencias de seguridad conocidas en la tecnología principal subyacente a la transacción. Esa distinción importaba, y el representante se aseguró de que se declarara con la suficiente claridad como para que apareciera en la transcripción que la oficina de Douglas había dispuesto que se grabara. La Junta votó en 1 hora para suspender tanto a Clare como a Evelyn de sus funciones ejecutivas y de gobierno, a la espera de una revisión independiente completa. El representante de los acreedores principales declaró que su firma solicitaría un procedimiento de reestructuración de emergencia bajo supervisión independiente, citando la preocupación de que el liderazgo actual había expuesto a la empresa a una responsabilidad significativa. Se abrió una investigación regulatoria sobre la ocultación de los informes de seguridad a través del organismo de supervisión apropiado antes del final de la semana. El análisis forense de la firma que Douglas había encargado completó su informe formal poco después. Confirmó que la firma en el documento de transferencia de 6 años que Evelyn había presentado en la audiencia preliminar había sido extraída de un contrato separado y reposicionada. El tribunal anuló la orden temporal que restringía mis derechos de patente. La propiedad del Lawson Reserve Trust de las 8 patentes fundamentales de Aegis fue formalmente confirmada. Harrington Biotech no colapsó. Quiero ser preciso al respecto porque el resultado importa en cómo entiendo lo que elegí. La empresa entró en reestructuración. Se instaló un nuevo liderazgo independiente.
Los empleados que no tenían conocimiento ni participación en lo que Clare y Evelyn habían hecho conservaron sus puestos durante la transición, y en su mayor parte, conservaron sus trabajos después. La empresa sobrevivió en una forma disminuida, que era más de lo que merecía y exactamente lo que merecían las personas que habían trabajado allí honestamente. Evelyn fue removida de la junta permanentemente. Clare perdió el puesto de CEO y enfrentó procedimientos de responsabilidad civil relacionados con su conocimiento documentado del documento de transferencia falsificado y su papel en la ocultación de los informes de seguridad tanto a la junta como a la parte adquirente. El acuerdo de $1.000 millones desapareció permanentemente. Ninguna versión de él volvió jamás. Pasé los meses siguientes a la resolución haciendo el trabajo para el que había sido entrenado. El sistema de diagnóstico IGIS tenía un defecto de calibración que 3 revisiones separadas habían documentado. E independientemente de cómo se resolviera la situación legal, ese defecto debía corregirse antes de que la tecnología estuviera en otro entorno de paciente. Contraté el trabajo de remediación a través de una entidad recién formada registrada a mi nombre, compuesta inicialmente por científicos con los que había trabajado a lo largo de los años. Y gradualmente se unieron varios de los antiguos empleados técnicos de Harrington que se habían puesto en contacto durante el proceso de reestructuración. El sistema corregido, con datos de validación actualizados y un rastro de auditoría transparente, fue licenciado a una red médica regional con una estructura de supervisión independiente establecida. Los términos de la licencia incluían requisitos de revisión de seguridad continuos que no eran negociables. Clare y yo nos reunimos una última vez para completar los procedimientos de divorcio. Fue una reunión tranquila manejada a través de abogados con una breve conversación posterior que ninguno de los dos había planeado, pero que pareció suceder de todos modos. Me preguntó si las cosas hubieran sido diferentes si la gala hubiera ido de otra manera. Si no hubiera hecho el anuncio en el escenario, no se hubiera quitado el anillo, hubiera manejado el final del matrimonio a través de abogados en lugar de a través de un micrófono frente a 300 personas. No me estaba pidiendo que reconsiderara nada. Creo que genuinamente quería entender si una secuencia diferente de eventos podría haber producido un resultado diferente. Le dije que la gala no fue donde perdió el trato. Lo había perdido en el momento en que leyó un mensaje de su madre preguntando si un documento falsificado aguantaría lo suficiente como para ser útil y eligió no decírmelo. Lo había perdido antes de eso, en los años en que había recibido el regalo silencioso de mi silencio y nunca había pensado en lo que me costaba seguir dándolo. Había construido una comprensión de nuestro matrimonio en la que mi disposición a sacrificar era un recurso en lugar de una elección. Y cuando finalmente dejé de poner esa elección a su disposición, lo había tratado como un mal funcionamiento en un sistema que siempre había funcionado antes. No respondió a eso directamente. Miró los papeles sobre la mesa entre nosotros y dijo que suponía que siempre había creído que le daría lo que necesitara si lo que estaba en juego era lo suficientemente alto. Le dije que no se había equivocado sobre mí durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Simplemente había pasado el límite de lo que se le puede pedir al amor que cubra, y ninguno de los dos se había dado cuenta hasta que ya estábamos allí. Firmé los papeles del divorcio. No firmé ningún documento de transferencia de patente porque no había ningún documento de transferencia de patente sobre la mesa y nunca lo habría de nuevo. Salí de ese edificio de oficinas a una tarde que se sentía en Remarkable de la manera en que la mayoría de los días se sienten cuando algo significativo ha terminado. Ni triunfante, ni devastado, simplemente real de la manera en que los días ordinarios son reales después de los extraordinarios. El Lawson Reserve Trust todavía poseía las 8 patentes. El sistema IGIS funcionaba correctamente en los hospitales donde estaba haciendo lo que siempre había tenido la intención de hacer. La compañía que había construido para llevar adelante ese trabajo era pequeña, cuidadosa y enteramente mía. El nombre que había visto desaparecer de los comunicados de prensa y los programas de premios. Y la historia pública de mi propia invención estaba en la puerta de esa empresa, en las presentaciones de patentes, en los acuerdos de licencia y en cada documento que salía bajo su membrete. No habían subestimado lo que yo valía en términos financieros. La cifra de $1.000 millones lo había dejado claro. Lo que habían subestimado era la diferencia entre un hombre que se sacrifica porque ama y un hombre que se ha quedado sin razones para hacerlo. Esos no son el mismo hombre. Y la distancia entre ellos no es una negociación. Es una línea. Y una vez que se traza, ninguna cantidad de dinero o maniobra legal u opinión pública fabricada puede moverla de nuevo a donde estaba.
El sacrificio en un matrimonio no es un cheque en blanco. No es un permiso para que la otra persona sea dueña del trabajo de tu vida, tu nombre o tus límites. Clare y Evelyn habían construido un imperio sobre 3 cosas que nunca iban a sostenerse: el engaño, el desprecio y la creencia de que un hombre tranquilo permanecerá tranquilo para siempre. No habían juzgado mal el valor de lo que yo había construido. Habían juzgado mal dónde estaba mi límite, y en el momento en que lo tracé, todo lo que habían construido al otro lado de él se vino abajo.